Amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días o noches. Según se sepan como la cédula en este día, como siempre, les saludo en nombre del Señor Jesucristo. Y para mí es un privilegio, una bendición, nuevamente estar en su hogar para, edificarnos con la palabra del Señor. El día de hoy tenemos un tema muy importante que vamos a compartir y el tema se titula Alabando a Dios en toda circunstancia. Repito, alabando a Dios en toda circunstancia. Entonces vayamos al trono de la gracia para pedir al Señor su dirección y que podamos desarrollar este tema con la unción del Señor. Así que todos juntos oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor Jesucristo, por este día, oh Dios Todopoderoso, donde vamos a hablar de tu palabra. Señor, necesitamos la guianza tuya. Sé tú, Señor, edificando cada vida, cada corazón, Señor Jesucristo. Hazte presente, Señor Jesús, en ese hogar, Dios de la gloria, llevando a cabo el propósito por el cual nos ha reunido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos enseguida al tema del rompehielo, a la pregunta del rompehielo. La pregunta es la siguiente: ¿alguna vez ha experimentado algo extraordinario? Nuevamente vuelvo a hacer la pregunta: ¿alguna vez ha experimentado algo extraordinario? Esa es la pregunta del día de hoy. Así que si alguna vez usted ha experimentado algo bien extraordinario, que le causó a usted emoción, alegría, cuéntenos. O cuenta ahí al grupo. Vamos a dar unos cuantos minutos para que usted conteste la pregunta. Regresamos enseguida. Enseguida a alabar a Dios, ¿qué le parece? Así que los hermanos que está, o el hermano o la hermana que está encargada o encargado del CD alabanza, voy a pedir que ya estemos listos para adorar a Dios, para alabar a Dios con todo el corazón. Así es que pongamos ahora sí ya
el tema o el canto de adoración, vamos a alabar al Señor con todo el corazón. Así que regresamos para continuar adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Bueno, ya se alabó al Señor, se glorificó al Señor. Ahora sí pasemos al tema que el día de hoy nos ocupa. Recuerde que el tema se titula Alabando a Dios en toda circunstancia. Y vayamos al libro de los Hechos, capítulo número 16, verso 11. Y la palabra del Señor dice así en el nombre de Jesucristo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo dimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a los foros ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandamiento o este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Gloria al nombre de Jesús. Mire, Dios en su soberanía actúa de una manera inexplicable para nosotros, por supuesto, como seres humanos, que a veces no entendemos algunas cosas que Dios hace o permite. A veces utiliza acciones extraordinarias para ejercer sus propósitos, como aquí en Hechos 16. De pronto, bueno, sabe, una gran, digamos, persecución, o a Pablo y a Silas los encarcelaron sencillamente porque estaban predicando la palabra del Señor, y porque una joven fue liberada que tenía un espíritu de adivinación, la cual, bueno, ella trabajaba para alguien más y daba mucha ganancia a sus patrones, a sus amos. Y cuando ella fue liberada, entonces, claro, el espíritu de adivinación salió, y a los amos de esa muchacha no les gustó. Entonces Pablo y Silas fueron encarcelados y los introdujeron en el calabozo, en un calabozo, quizás muy frío, oscuro. Sin embargo, allí en el calabozo, ¿verdad? En esa noche, ¿verdad? Pablo y Silas comienzan a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y ellos pudieron estar ahí llorando, tristes, echaron la culpa a Dios por qué razón estaban ahí. Pero ellos, en lugar de hacer eso, ellos comenzaron a exaltar el nombre de Jesucristo.
Lo que ocurrió en ese momento fue que Dios contestó o respondió a la fe y a la adoración de esos dos hombres. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Trajo un gran terremoto. Un terremoto donde las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas que los sujetaban a ellos se rompieron. Entonces esa noche en la cárcel de Filipos se hace uno de los acontecimientos muy importantes. Y no solamente eso, sino que en ese momento el carcelero, él tenía la orden de custodiar a Pablo y a Silas, y si ellos escapaban, entonces este hombre iba a morir. Entonces cuando él vio que las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, él pensó que Pablo y Silas se habían escapado, y él agarró su espada y se iba a suicidar. Entonces, sin embargo, en esa misma noche, Pablo dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Pero este hombre, se quedó sorprendido de la manera como ocurrieron las cosas. El terremoto, todo lo que hizo fue abrir las puertas, romper las cadenas, y este hombre se dio cuenta que era un milagro de Dios. Cuando este hombre se dio cuenta que era un milagro de Dios, él hizo una pregunta a Pablo, porque sabía que todo esto era un milagro que realmente no tenía explicación. Era un milagro que venía del cielo. Y el hombre le preguntó a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él entendió, ¿verdad?, que había una manera de cómo acercarse a Dios, cómo caminar con Dios. En ese momento su corazón se llenó de fe en Dios. Se dio cuenta que el Dios que servía a Pablo es un Dios poderoso. Y él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces es verdad que la pregunta nos presenta nuevas interrogantes. La pregunta es: ¿cómo averiguó el carcelero que hay una condición de la que hay que salvarse, de que hay un medio de salvación? ¿Cómo fue que ese hombre preguntó? Pues seguramente él, en su espíritu, en su corazón, en su interior, se dio cuenta de su necesidad de acercarse a Dios. Por eso es que él preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces muchos han dicho que no hay pregunta más importante en esta vida, ¿verdad? La respuesta de Pablo y de Silas es también muy llamativa. Pablo le contestó y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante es de que en estos tiempos en que vivimos, tiempos bastante complicados, por cierto, que cada uno nos demos cuenta que necesitamos una salvación, que necesitamos entender que cuando el hombre deja de existir aquí en la tierra, pasa su existencia a otro lugar, ya sea el cielo o ya sea el infierno. Pero qué importante es que alguien diga: ¿y qué debo hacer para yo salvar mi vida, para yo pasar la eternidad en el cielo? Que fue lo que este hombre carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. La palabra de creer es más que aceptar, sino más bien es entregar nuestra vida a Jesucristo. Entonces los principios observados en la respuesta se pueden observar en otras porciones, tales como en las palabras de Pedro, que dijo lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, tanto Pablo como Pedro, señalan que de ninguna manera el hombre puede ser salvo, solamente es a través de Jesucristo. Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pedro dijo: en ningún otro nombre hay salvación. ¿En cuál nombre? En Jesucristo. Fuera de Jesucristo no hay salvación. El hombre no se puede salvar por su dinero, no se puede salvar por sus títulos, no se puede salvar por su inteligencia. El hombre necesita a Jesucristo. Sin embargo, es la claridad de la pregunta y la precisión de la respuesta lo que hace esta frase inolvidable. Es decir, cuando alguien preguntó en aquel entonces, que fue el carcelero: ¿qué debo hacer? Esta fue una gran pregunta. Qué bueno que usted también pregunte: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue maravillosa: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, mire, el Evangelio es cristocéntrico, es decir, Cristo es el centro de este Evangelio. Observemos que la respuesta se centra en la persona del Señor Jesucristo.
La salvación viene a través de Jesucristo. El Evangelio es cristocéntrico. Aunque no está en el texto, no nos cabe la mínima duda de que el tema de la crucifixión y la resurrección fueron claramente explicados. Dice en Hechos 16:32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, cuando el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Inmediatamente el carcelero recibió un estudio bíblico de parte de Pablo. Ahí le explicó Pablo el camino de salvación, la manera como podría ser salvo, y él entendió. ¿Verdad? La segunda parte de la frase, donde dijo Pablo, serás salvo tú y tu casa, es sin duda la respuesta al interrogante, ¿y qué sucede con mis seres queridos? Bueno, generalmente cuando un miembro de la familia se acerca a Jesucristo, cuando un miembro de la familia camina con Jesucristo, comienza a caminar con Jesucristo, generalmente los demás familiares harán lo mismo. Esto sucede así. A veces viene la esposa al evangelio y después viene el esposo, después vienen los hijos, después vienen los papás, los hermanos, porque alguien debe comenzar. En este caso, el carcelero, ¿verdad? Él fue que hizo la pregunta, pero Pablo le dice, no solamente tú serás salvo, sino toda tu casa tendrá esta oportunidad también de ser salvados. ¿De qué? De la condenación eterna. Entonces, si el resto de los miembros de la casa aceptan el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo, claro, también serán salvos. Es decir, esto significa que el mensaje llegará a los familiares y ellos, claro, por supuesto, van a tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo, pero es una oportunidad que ellos tienen. Entonces, este versículo nos anima a orar por la conversión de nuestros familiares y seres queridos, orar y también llevarles el mensaje de salvación. Yo creo que es algo muy hermoso cuando un miembro de la familia conoce el Evangelio de Jesucristo, se entrega a Jesucristo y después posiblemente recibirá algunas críticas, pero al pasar el tiempo va a tener la oportunidad de compartir su experiencia con Jesucristo, y es ahí donde hemos visto, ¿verdad? No solamente un miembro, sino más miembros de la familia venir a los pies de Jesucristo. ¿Okay? La otra cosa es que el punto número que sigue nos dice que, bueno, hay que reconocer el plan perfecto de Dios. Es decir, Dios tiene un plan maravilloso, un plan de redención, un plan de salvación, ¿verdad? Para la raza humana. Mire, esta es la primera vez que Pablo y su amigo Silas han estado encarcelados por su fidelidad a Jesucristo. Habían sido apedreados antes, por supuesto, pero nunca habían estado en la cárcel. Ahora fue la primera vez que Pablo está en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo, ¿verdad? Porque en aquel entonces realmente lo veían como un delito predicar a Jesucristo. Pero Pablo, él siguió predicando a Jesucristo. Es decir, en circunstancias adversas, él tenía el gozo y el ánimo de seguir predicando a Jesucristo. Mire, en Hechos 14:19, vemos también ahí, vamos a ver aquí, Hechos 14:19, nos dice ahí la palabra del Señor así. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mire, en este pasaje nos enseña que Pablo, el apóstol Pablo, fue apedreado. Inclusive, ¿cómo sería aquella escena que con tantas pedradas que arrojaron sobre él? Bueno, imagino que estaba lleno de sangre y quizás se desmayó y ellos pensaban que estaba muerto. Entonces, pero Pablo tenía esa pasión por predicar a Jesucristo. Ojalá que usted que me esté escuchando en este día nos demos cuenta que tenemos una gran responsabilidad de predicar a Jesucristo, y que no importa a quién nos ofenda o quién nos hiera, ya sea con palabras o de diferentes maneras, eso no quite nuestro gozo de seguir predicando a Jesucristo. Eso es muy importante. Ahora mire, por supuesto que las acusaciones falsas, ¿verdad?, completamente inespecíficas de lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, utilizan los términos, predican costumbres que no nos es lícito. Es decir, la gente acusó a Pablo de decir de que ellos estaban predicando
ciertas cosas que no eran permitidas. Y quiero que Pablo predicaba la salvación del alma de la persona. Quizás dijeron otras cosas que Pablo no hacía. Siempre alguien, cuando se opone al Evangelio, va a añadir algo que quizás no es verdad. Mire, y es muy extraño que la falta de una defensa era cosa inusual en el apóstol, porque él no, bueno, así que, pues él estaba ahí para predicar y quizás no se defendió, no sabemos, ¿verdad? O quizás no dio la oportunidad de que él se defendiera, pero la razón no es solamente que creyó que iba a ser inútil, sino que reconocía esto perfecto como un plan de Dios. Él decía, bueno, si me apedrean, si me encarcelan, amén, yo sé que Dios lo permitió por alguna razón. Y esto hay que entender, porque si usted predica a Jesucristo y de pronto alguien se ríe de usted, o alguien a lo mejor le dice palabras muy ofensivas, y usted dice, no, ya mejor no predico a Jesucristo. No. Mire, el apóstol Pablo, él sabía que Dios permitió, aunque lo apedrearan, aunque lo encarcelaran, aunque se burlaran de él y casi lo dejaron como muerto, pero él entendió como un perfecto plan de Dios. Es decir, cuando usted entiende, verá que todo lo que Dios permite en su vida es un plan de Dios, su gozo siempre va a estar ahí, su deseo de caminar con Cristo siempre va a estar ahí. Otros opinan que ellos dijeron que eran romanos y que los otros no le creyeron. Cuando se convencen los magistrados que sí son ciudadanos romanos, porque Pablo era judío, pero tenía ciudadanía romana. Entonces, y cuando Pablo dijo que era ciudadano romano, bueno, vienen los magistrados, ¿verdad? Con ellos mismos y les piden disculpa, porque era un delito que los magistrados golpearan a un romano. Es decir, como ciudadano romano tenía ciertas garantías, y cuando se dieron cuenta que era ciudadano romano, aún hasta le pidieron disculpas. En el verso 38 del capítulo 16 hasta el verso 39, miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Vamos a ver aquí. Dice así en el verso 38: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron, y sacándolos, es decir, le pidieron disculpas, les pidieron que salieran de la cárcel, de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Mire cómo Dios cambió después aquel panorama. Ahora Pablo salió de la cárcel, igualmente Silas. Entonces podemos aquí entender cómo los primeros cristianos pudieron soportar tanto. A veces quizás no comprendemos, ¿verdad? ¿Por qué Pablo soportó tanto? Porque Silas igualmente. Lo que yo puedo decir es que ellos estaban apasionados por el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? En Filipenses 3:8 Pablo declara y dice: por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Jesucristo. Es decir, para él lo más importante era Jesucristo, entrar al cielo, entrar a la eternidad, ¿verdad? Aunque en esta tierra fuera apedreado, aunque en esta tierra fuera murmurado. Y esa debe ser la actitud nuestra. La actitud nuestra debe ser, no importa las pruebas, no importa lo que Dios permita. Si Dios permite algo, siempre es con un propósito. Yo sí quiero ahora sí que recalcar en este día, cualquier cosa que Dios permita en su vida es porque Dios tiene un propósito. Mire, Dios permitió que Pablo fuera encarcelado. ¿Por qué razón? Número uno, para que aquel carcelero viera el poder de Dios, el poder que tiene el Dios a quien servía Pablo. Porque imagine usted, hubo un terremoto, las paredes no cayeron, el techo no cayó, todo lo que pasó y dice la palabra de Dios que un gran terremoto. Cuando dice la Biblia que un gran terremoto, podríamos hablar de un terremoto de unos 8.0 más en escala de Richter. Entonces pienso yo que aquel hombre se quedó pues ahora sí que hasta espantado y sin palabras al ver que ninguna pared se cayó. Todo lo que sucedió fue que las puertas se abrieron y las cadenas se rompieron de los presos. Entonces este hombre quedó realmente impactado por aquel acontecimiento. Entonces Dios
Dios permitió que fuera Pablo a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque Dios iba a glorificar su nombre en aquel momento. ¿Okay? Y además de todo esto, Dios iba a avergonzar a los magistrados, porque si se dieron cuenta, lo que dije hace un rato, es de que Pablo era un ciudadano romano, también igualmente al parecer también Silas era un ciudadano romano, por lo tanto ellos habían incurrido en una falta y vinieron los magistrados y le pidieron perdón a Pablo. Entonces, como Dios cambió las cosas a favor de Pablo. Así que si usted está pasando por alguna circunstancia difícil, alguna situación, cualquiera que sea, alguna prueba, no sé cuál sea su situación, no se desanime de seguir a Jesucristo. Siempre dele honra, gloria y alabanza. Siempre exáltelo, siempre, nunca piense en abandonar ese camino. Ese camino es el mejor camino, le aseguro. Los tiempos que vivimos, ¿verdad? Aunque no es el tema, pero marcan la venida de Jesucristo. Y qué triste será que usted abandone este camino de salvación, cuando Dios quiere llevarlo o introducirlo a la patria celestial, al reino de Dios, a la gloria de Dios. Pero a veces por la prueba, por el desánimo, pues mire, ellos estaban, pues imagínense, apedreados, encarcelados, pero nunca consideraron la posibilidad de regresar al mundo, regresar al pecado. Si yo le invito para que usted alabe a Dios en ese tiempo de prueba, alabe a Dios en ese tiempo de situaciones adversas, no deje que el desánimo controle su vida. Y mire, para terminar, la causa por la que los presos no huyeron es el mismo poder de Dios, que envió un terremoto cuyos daños estaban limitados a que las cadenas de todos se soltaran. Una demostración más, ¿verdad?, de la omnipotencia de nuestro eterno Dios llamado Jesucristo. ¿Para qué? Para glorificar su nombre. Entonces, y bueno, es interesante que el libro de los Hechos, ¿verdad?, los siervos del Señor son librados varias veces de la cárcel por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a dar algunos ejemplos, porque Pablo no fue el único que fue librado de la cárcel. En Hechos 5, verso 18, y ya estamos terminando, Hechos 5, verso 18, miren lo que dice ahí la palabra del Señor, y dice de la siguiente manera, verso 18, gloria al nombre de Jesús, dice así: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí se refiere a Pedro y a Juan, que también fueron encarcelados, pero vino un ángel y les abrió la puerta. Así que las autoridades se quedaban, pues ahora sí que confundidos, atónitos. ¿Cómo es de que esta gente escapó? Y en aquel entonces, como hoy en día también, las cárceles eran muy seguras, así que ellos se quedaban así espantados. En Hechos 12:6 también vemos otro ejemplo más. Hechos 12:6 dice así la palabra del Señor, en Hechos 12, versículo número 6: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Nota que Pedro estaba no solamente encarcelado, sino estaba custodiado. Había dos soldados que estaban allí junto a Pedro. ¿Para qué? Para custodiarlo, porque en el capítulo número 5 ya vemos que un ángel del Señor vino y abrió y fue suelto, y dijeron: ahora vamos a poner dos soldados para que no se nos escape. ¿Ok? Ahora miren lo que dice ahí la palabra del Señor en el verso 7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces, y como el ángel enviado por Dios soltó a Pedro y salió, ¿verdad? Entonces, así es como Dios libró a sus siervos. Y sabe una cosa, también puede librarlo a usted de cualquier situación en que se encuentre.
de cualquier problema en que se encuentre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Dios puede librarle. Yo no sé qué problema usted está pasando, yo no sé qué circunstancia está pasando, pero ¿sabe una cosa? La solución es acercarse a Dios, caminar con Dios. Todos los ejemplos que le ha dado a usted de personas que fueron libradas de la cárcel y de tantas cosas, era porque caminaban con Dios. Es decir, Dios en cierta manera está comprometido con nosotros, porque dice su palabra: no te dejaré y no te desampararé. Entonces la solución es acercarse a Dios, no alejarse de Dios. El alejarse de Dios no traerá ningún buen resultado. Acércate a Dios. No sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu necesidad, no sé cuál sea realmente la circunstancia por la cual estás pasando. Te invito para que te acerques a Dios. Rinde tu vida a Dios, porque de esa manera, el Señor va a extender su mano poderosa hacia ti. Dice la palabra de Dios que el brazo de Jehová no se ha cortado. Así que en tiempos difíciles, igualmente usted, hermano, usted, hermana, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, alabe a Dios, glorifique al Señor Jesucristo. Nunca pregunte por qué me pasa eso. Diga: Señor, te doy gracias. No entiendo, no comprendo, pero sé que me vas a librar de cualquier circunstancia que venga a mi vida. Así que terminamos este tema tan interesante, tan edificativo. Esperamos que usted asista a la próxima reunión. Quiero estar en su casa. Amén. Quiero que me deje compartir, amén, la palabra de Dios con ustedes. Que nos vemos. O usted me va a estar viendo la próxima semana. Invite amigos, invite familiares, invite gente a su trabajo para que escuchen el mensaje de salvación. Así que vamos a hacer una oración todos juntos, dándole gracias a Dios con todo el corazón. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día, oh Dios Todopoderoso, por tu palabra. Porque nos has enseñado, Señor, que cuando caminamos contigo, lo imposible se hace posible, Señor Jesucristo. Situaciones, Señor, que enfrentamos, problemas que enfrentamos, adversidades, Señor, pueden ser resueltas por tu poder, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. En ese momento quizás haya alguien que está decidiendo entregar su vida a ti, Señor Jesucristo. Toma esa persona en tus manos, Señor. Señor Jesús, ayúdalo, Dios mío, para que camine contigo, Señor Jesucristo. De esa manera, pues, libre su alma de la condenación eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, amigos y amigas, nos vemos en la próxima reunión. Y le invito para que, pues, invite a las personas. Así que hasta la próxima. Dios le bendiga.